Buenos días. Dando continuidad al programa en el bloque de corazón y pulmón del 10º Congreso de ACTO. Como todos ustedes saben, lo estamos haciendo en forma virtual dadas las contingencias que vive el mundo en el momento. Pero queríamos mantener desde la Junta Directiva el programa y que todos los inscritos y también quienes no se hayan inscrito puedan tener acceso a este tipo de información que se presupuestaba iba a ser presentada en la ciudad de Cali el fin de semana anterior. Vamos a hablar del manejo del paciente sensibilizado antes y después del trasplante cardíaco y declaro que no tengo ningún conflicto de intereses para esta presentación. Este es el derrotero propuesto para los siguientes 30-35 minutos de presentación, en donde hablaremos de insuficiencia cardíaca y trasplante de corazón. También mencionaremos algo de dispositivos de asistencia ventricular, la importancia en la detección de anticuerpos, los factores de riesgo para el desarrollo de los mismos. Hablaremos del paciente sensibilizado antes del trasplante cardíaco, la presencia de anticuerpos luego del trasplante cardíaco, qué protocolos de sensibilización se usan en el momento y específica al final el tratamiento de anticuerpos donante específicos, mostrando algo de la experiencia que hemos tenido en la Clínica Cardiovida en la ciudad de Medellín en los últimos años en el manejo de este problema. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad de muy alta prevalencia, con alta mortalidad, y que en Colombia, en nuestro medio, luce un comportamiento muy similar a lo del resto del mundo. Se estima una prevalencia de insuficiencia cardíaca entre 2 y 3% de la población. Es el trasplante cardíaco y continúa siendo la mejor alternativa, la terapia de elección en pacientes en insuficiencia cardíaca en un estadio terminal, independiente de otras tecnologías de las que disponemos en los últimos años. En el mundo se registran entre 4.500 y 5.000 trasplantes anualmente. Sin embargo, sabemos que aquí parte de un subregistro, que de todos los centros que trasplantan en el mundo apenas un 70% puede o hacía o registraba esto en la página de SHLT. Y algo bien importante, el desbalance entre donantes y receptores, y no solo pasa en corazón, sino en todos los órganos, el mayor número de receptores y menos donantes nos obliga a hacer una selección muy juiciosa del receptor y elegir aquel paciente que consideramos va a tener mejores resultados. Esta es la clasificación propuesta por la OMS de insuficiencia cardíaca, en donde tenemos pacientes en un estadio A, es en donde solo hay factores de riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. En el estadio B ya hay un daño estructural, pero el paciente es asintomático, es decir, tuvo un infarto antiguamente, tiene hipertrofia ventricular o tiene una enfermedad valvular aórtica. Sin embargo, este paciente continúa asintomático y es aquí donde hay que intervenir fuertemente para evitar la progresión a estadios más avanzados. La falla cardíaca en estadio C ya es un paciente con enfermedad estructural más síntomas durante el ejercicio o incluso en reposo en estadios más avanzados. Y en estadios avanzados es donde necesitamos terapias más avanzadas, específicamente trasplante. A veces requerimos de soporte inotrópico, soporte mecánico provisional o permanente. Y se considera que el 5% de los pacientes con falla cardíaca están en un estadio D. Si retomamos la cifra que manejábamos de la prevalencia de insuficiencia cardíaca en el país, podemos decir que aproximadamente 1 millón de personas tienen insuficiencia cardíaca y de ellas en un estadio D, es decir, en el estadio más avanzado, aproximadamente tenemos 50.000 personas. Obviamente no todos son para trasplante, muchos de ellos salen por edad o por comorbilidades, pero es un número que hay que tener en cuenta. ¿Cuándo debe considerarse el trasplante cardíaco? Entonces, cuando al grupo envían un paciente para pensar en trasplante, siempre nos resolvemos 2 preguntas. La primera, ¿ya agotó usted como médico tratante todas las posibilidades de tratamiento médico, de dispositivos o de cirugías? Es decir, ya le corrigió la enfermedad valvular. Si es un paciente que tiene un bloqueo de rama, ya le colocó un bloqueo de rama izquierda, ya le colocó un resincronizador. O si es un paciente que tiene enfermedad coronaria, ¿está seguro que está bien revascularizado su paciente? Entonces, primero agotamos otra serie de posibilidades antes de considerar el trasplante, porque lo consideramos como el último escalón dentro de la terapia.
Y la otra pregunta muy importante es si el pronóstico del trasplante será mejor que el de la enfermedad de base. Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta debido a comorbilidades o debido a contraindicaciones de tipo sociofamiliar o incluso personal que pueden hacer que el resultado del trasplante no sea el adecuado. Esta gráfica es muy diciente. En la línea roja está el paciente en una clase funcional 4 de insuficiencia cardíaca, en donde la supervivencia a 2 años es cercana al 20%. ¿Qué pasa si un paciente de estos en clase funcional 4 se trasplanta? Pues que su supervivencia mejorará y que a 2 años tendrá una supervivencia cercana al 80-85%, que es una supervivencia muy similar a un paciente con falla cardíaca pero con clase funcional 1, es decir, probablemente asintomático. Entonces, por eso hay que definir muy bien esta situación, porque a un paciente en clase funcional 1 probablemente no le cambiaremos el pronóstico si se lleva trasplante. La supervivencia es exactamente lo mismo, distinto a lo que sucede en pacientes en clases funcionales más avanzadas. Y es importante hablar algo de asistencias ventriculares, porque esto ha revolucionado el manejo de la insuficiencia cardíaca en los últimos años en el mundo. Los dispositivos de asistencia ventricular partieron por el desbalance entre donantes y receptores. Esto obligó, muchos pacientes morían en lista de espera y esto obligó a que se diseñaran, basados en empresas de alta tecnología, dispositivos de asistencia ventricular que permitieran contrarrestar esta cifra de mortalidad en lista de espera de un 20 o un 30%. Y como tenemos menos corazones, los dispositivos se han convertido en una alternativa, bien sea para que el paciente les haya implantado un dispositivo como terapia puente a trasplante cuando las listas de espera son muy largas, como terapia destino, que es otra de las posibilidades, o como terapia puente a decisión. Sin duda, los fármacos, los desfibriladores y los resincronizadores han mejorado la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca, específicamente cuando ellos están bien indicados. Y digamos que los dispositivos de asistencia ventricular son un instrumento más dentro del arsenal terapéutico que tenemos los médicos que manejamos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada para suplir la función ventricular, bien sea en forma parcial o total, cuando el deterioro hemodinámico es severo por bajo gasto cardíaco, y de esta manera podemos poner en asistencia ventricular a un paciente para el ventrículo izquierdo o para el ventrículo derecho o incluso para ambos. Ya lo mencionábamos, hay 4 escenarios en donde podemos usar los dispositivos de asistencia ventricular. El primero de ellos como terapia puente a trasplante, en donde una lista de espera dure 12, 24, 36 meses. Es un paciente que puede esperar con un dispositivo de asistencia ventricular y en quien se mejorará la supervivencia. O puede ser como terapia destino definitiva, en contra de la terapia médica, es decir, si el paciente tiene alguna contraindicación absoluta para el trasplante, obesidad mórbida, hipertensión pulmonar severa, o que el paciente efectivamente no es quirúrgico para el trasplante cardíaco, pudiese considerarse un dispositivo de asistencia ventricular como terapia destino. Cuando se compara los dispositivos de asistencia ventricular como terapia destino versus la terapia farmacológica, la supervivencia en un año es mucho mejor en los dispositivos de asistencia ventricular, tanto a 1 año como a 2 años. La tercera opción para el uso de los dispositivos de asistencia ventricular es puente a cumplir criterios para trasplante. Me explico, estos pacientes pueden tener alguna contraindicación en el momento de ser seleccionados para el trasplante. Por decir algo, pueden tener una hipertensión pulmonar muy severa, puede que su estado nutricional sea muy precario y que complique los resultados después del trasplante. Entonces podemos usar en estas comorbilidades durante un tiempo determinado los dispositivos de asistencia mientras esta condición del paciente mejora y puede hacérnoslo ya calificar para trasplante. Y finalmente, como puente de recuperación, hay pacientes que tienen choque cardiogénico, pero es un fenómeno reversible después de una cirugía cardíaca o después de una miocarditis. Estos pacientes pueden recibir asistencia ventricular esperando una recuperación. Y este es la categorización que hace Intermax en cuanto al perfil del paciente. Son 7 estados clínicos, en donde el Intermax 1 es un paciente en choque cardiogénico crítico, en donde ni siquiera una asistencia es una buena opción, porque estos pacientes
probablemente requieran una asistencia, pero de corta duración, hablando específicamente de ECMO, o el paciente que declina en forma progresiva o que está estable, pero depende de soporte inotrópico. Estos son los dos estados en donde más usamos dispositivos de asistencia ventricular, o el paciente con falla cardíaca recurrente avanzada que no tolera el ejercicio, que se limita por el ejercicio o que está en un IJA 3 avanzado. Incluso estos últimos 4 pacientes pueden ser pacientes ambulatorios y que se encuentren en una lista de espera para trasplante. ¿Cómo es la supervivencia de un paciente en asistencia, en asistencia ventricular? Es la línea negra, en terapia médica es la línea roja, en donde claramente a partir del año hay una diferencia en favor de las asistencias cuando el paciente se le ha implantado algún dispositivo de estos. Sin embargo, al principio, claro, naturalmente la mortalidad puede ser más alta en un paciente que va a asistencia por las complicaciones inmediatas en el posoperatorio. Esto es un espacio para nuevas terapias en insuficiencia cardíaca avanzada. Sin embargo, y por eso me detuve un poco en esto, es un factor claramente asociado con mayor riesgo de sensibilización, desarrollo de anticuerpos donantes específicos en el pre y en el post-trasplante que implican consideraciones especiales del manejo. Y para terminar este punto, miremos cómo, de acuerdo a las estadísticas de ISHLT, cada vez son más los pacientes que llegan con asistencias ventriculares al trasplante. Para el 2005 apenas era un 25%, para el 2014 ya el 50% de los pacientes llegan con algún tipo de asistencia ventricular. Lo más común es un dispositivo de asistencia ventricular del ventrículo izquierdo, pero hay pacientes que llegan con dispositivos ventriculares derechos, izquierdo, más ECMO, pero en general hasta la mitad de los pacientes actualmente que están en una lista de espera para trasplante y donde se dispone ampliamente de estos dispositivos, llegan con dispositivos al trasplante. Detección de anticuerpos. ¿Qué importancia tienen antes del trasplante? Es importante detectar anticuerpos donantes específicos para evaluar si el paciente está alosensibilizado, si tiene una memoria inmunológica ya instaurada. A través del cross-match virtual se permite optimizar la selección del donante y saber si hay histocompatibilidad entre ese donante y una serie de receptores que están en lista de espera. Detecta la sensibilización cuando se han usado dispositivos de asistencia ventricular, y este punto lo tocaremos más adelante. Naturalmente se permite predecir el riesgo de rechazo, así como los desenlaces a largo plazo, permite optimizar los regímenes inmunosupresores y permite el seguimiento de protocolos cuando el paciente ha sido sometido a desensibilización. Esta gráfica probablemente por muchos conocida, pero me parece que no está de más mencionarla, evaluaba lo que se usaba hace 50 años para la detección de anticuerpos contra el HLA, anticuerpos donantes específicos, que eran técnicas de citotoxicidad dependiente de complemento. Esto ha venido evolucionando, ahora estamos en ensayos de fase sólida basados principalmente en el single antigen, en donde podemos detectar más anticuerpos, así la cantidad de los mismos sea menor, es decir, hemos obtenido mayor sensibilidad y especificidad con las últimas técnicas para la detección de estos anticuerpos. Y miren cómo las diversas técnicas en cuanto a la detección de anticuerpos contra la HLA varían. Miren que con técnicas anteriores podía uno no detectar anticuerpos, ¿sí? Solo cuando los anticuerpos eran muy positivos, lo que se ve traducido ahorita con el single antigen y con la inmunofluorescencia indirecta. Podemos detectar anticuerpos incluso a títulos menores y nos permiten predecir el riesgo del paciente. Cuando hablamos de trasplante cardíaco, cuando estamos entre 3 y 4 mil diluciones de la inmunofluorescencia indirecta, empezamos a considerar que esta dilución o esta cantidad de anticuerpos puede ser importante y con implicaciones clínicas de consideración en cuanto a la probabilidad de rechazo e incluso muerte del paciente. Puntos claves en la determinación de los PRA. Los PRA se basan en la detección de antígenos inaceptables que están definidos por la fuerza y especificidad de esos anticuerpos contra el HLA.
esto lo permite hacer los ensayos de última generación. Se hace un cálculo de las frecuencias del HLA, que usualmente usan frecuencias derivadas de alrededor de 1000 donantes, e incluye antígenos contra el HLA clase 1 y clase 2, estima la probabilidad de rechazo del trasplante y también puede eliminar los posibles cross-match positivos. ¿Qué define unos antígenos inaceptables para estimar el riesgo y facilitar el proceso del trasplante? La especificidad de los anticuerpos, el grado fuerza que tienen esos anticuerpos, y el centro trasplantador es el encargado de definir sus valores de corte de acuerdo a cómo se haya comportado su población en este sentido. Es muy importante la historia inmunológica previa, los trasplantes previos, los embarazos o transfusiones anteriores, los dispositivos de asistencia ventricular siempre importantes en trasplante cardíaco y las infecciones, que también son eventos sensibilizadores. Un antígeno inaceptable es aquel que origina un alto riesgo de pérdida del injerto. Recordemos que pérdida del injerto en trasplante cardíaco es prácticamente pérdida del paciente, porque no tenemos en general forma de suplir la función cardíaca. Factores de riesgo para sensibilización, rutas y frecuencias. Entonces, las transfusiones. La probabilidad de la inmunización, luego una transfusión en la población general es menor del 2%. Sin embargo, el riesgo se incrementa con grandes volúmenes o con eventos repetitivos. Y no es raro ver que estos pacientes en lista de espera para trasplante cardíaco, con o sin asistencia ventricular, requieran transfusiones o que hagan infecciones que también son eventos sensibilizadores. Miren cómo para trasplante de órgano sólido se tomaron unos pacientes de control y otros que fueron transfundidos, y miren cómo aquellos pacientes que fueron transfundidos tuvieron mucha mayor probabilidad de desarrollar anticuerpos, donantes específicos tipo 1, tipo 2, eso sí, una inmunofluorescencia baja, eso hay que resaltarlo, pero con inmunofluorescencia ya de consideración por encima de 3000, también hubo mayor probabilidad de desarrollar anticuerpos clase 1 o clase 2 cuando se comparó el paciente transfundido contra el que no fue transfundido. Esto en trasplante de órgano sólido. Y esto es importante y lo vamos a ver más adelante. Miren, aunque esto es una cohorte de pacientes renales o varios estudios de pacientes renales, cómo impacta la transfusión en la probabilidad de que el paciente esté sensibilizado antes del trasplante. Miren los números de la columna de la izquierda, en donde aproximadamente entre 30 y hasta 45% de los pacientes estaban sensibilizados cuando se compararon con pacientes no transfundidos, que ni siquiera hasta un 20% llegó a estar sensibilizado antes del trasplante. ¿Por qué tan disímiles los números? Pues hombre, la definición de sensibilización fue diferente en cada uno de los estudios aquí citados, así como incluso las técnicas con las cuales se detectaron los anticuerpos. Sucede lo mismo, mucho más probable en el paciente sensibilizado el rechazo agudo, el rechazo crónico y el rechazo mediado por anticuerpos cuando el paciente fue transfundido y estaba sensibilizado. Y la supervivencia del injerto también se vio comprometida cuando el paciente tenía anticuerpos donantes específicos positivos cuando se comparó con anticuerpos donantes específicos negativos. La probabilidad de supervivencia de este injerto fue mucho menor ante la expresión de anticuerpos donantes específicos que en los pacientes que no desarrollaron anticuerpos donantes específicos. ¿Qué sucede en el embarazo? En el embarazo a término o en los abortos espontáneos pueden inducir autoanticuerpos con una incidencia cercana del 24%. Y estos anticuerpos aparecen alrededor de la semana 28 de gestación. Las mujeres más sensibilizadas generalmente tienen mayores tasas de embarazos que aquellas que no, y también tienen mayores tasas de pérdidas fetales. Y miren cómo, en el mismo trabajo que mencionábamos de las transfusiones, la mujer embarazada contra la que no se embarazó siempre tuvo mucha mayor probabilidad de desarrollar anticuerpos donantes específicos a bajas diluciones, pero también a diluciones de consideración por encima de 3000 en cuanto a la inmunofluorescencia indirecta, mucho más común que las mujeres control. Es decir, este es un claro evento sensibilizador, y cuando se toman pacientes multíparas, pacientes que han tenido más de 2 embarazos y más de 2 partos exitosos, pero que también han tenido
pérdidas fetales tiene mucha mayor probabilidad de desarrollar anticuerpos donantes específicos que las mujeres que apenas habían tenido un embarazo en su vida. ¿Qué sucede en el trasplante previo? El trasplante hepático renal aparecen anticuerpos donantes específicos entre un 8 y un 10% de los pacientes en el primer año. En el trasplante del corazón hay anticuerpos donantes específicos a los 10 años del trasplante hasta en 25% de los pacientes. Y les quiero recordar que al menos cuando hablamos de corazón, aproximadamente 3 o 4% de los trasplantes o de la indicación son retrasplante cardíaco, o sea, y son pacientes que están mucho más sensibilizados. Sin duda, el paciente que ya ha sido trasplantado tiene mucha más probabilidad de desarrollar anticuerpos donantes específicos, tanto en bajas diluciones como en altas diluciones cuando se compara con pacientes controles. Y esto es lo que sucede en un paciente luego de trasplante cardíaco, cuando desarrolla anticuerpos donantes específicos. Miren que a través del tiempo y casi que hasta los 5 primeros años el paciente va en forma progresiva a generar anticuerpos donantes específicos y que probablemente a partir de este momento ya venga un fenómeno de estabilización en la generación de esos anticuerpos. Sin embargo, la tasa de supervivencia a 5 y 10 años es muy diferente si el paciente desarrolla anticuerpos donantes específicos. Miren que la probabilidad de estar vivo a 10 años es cercana al 50%, mientras que si usted no desarrolló anticuerpos donantes específicos, la probabilidad de estar vivo a 10 años es cercana al 90%. Es decir, este es un factor determinante en la supervivencia del injerto cardíaco y del paciente. Condicionantes de supervivencia en cuanto al análisis multivariado en esta serie de pacientes trasplantados de corazón. La presencia de anticuerpos de novo o persistentes anticuerpos donantes específicos fue un marcador, o quizás el marcador más importante, asociado con mayor riesgo de mortalidad en los pacientes post-trasplante cardíaco. El mismatch de las HLA-DR pues también tiene peso importante, sin embargo no es tan importante como la presencia de anticuerpos donantes específicos, la edad del donante, un compromiso hemodinámico luego del trasplante y haber sido tratado para un episodio de rechazo, probablemente rechazo celular. En el primer año parece ser un factor protector en la supervivencia de estos pacientes trasplantados. Dispositivos de asistencia. Ya mencionábamos, la mitad de los pacientes en lista de espera llegan al trasplante en algún dispositivo de asistencia ventricular. Los dispositivos de asistencia ventricular producen un estímulo antigénico e inflamatorio continuo que lleva a la producción de anticuerpos donantes específicos contra el HLA. Si a eso además le sumamos que estos pacientes que tienen dispositivos de asistencia ventricular requieren estar anticoagulados para evitar la trombosis de la bomba, eso favorece el sangrado y naturalmente hace que el paciente sea más transfundido. Miren cómo para pacientes antes de la bomba, antes del dispositivo de asistencia, luego de implantado el dispositivo de asistencia y ya luego del trasplante, miren que hay algunas diferencias dentro del momento pre-implante del dispositivo al posimplante, en donde hay una importante diferencia para la generación de anticuerpos donantes específicos clase 1 y también para anticuerpos donantes específicos clase 2. Entonces, estos sí son eventos sensibilizadores que generan la producción de anticuerpos donantes específicos. Otra vez, cuando se buscó rechazo mediado por anticuerpos en receptores de trasplante de corazón que habían sido llevados a dispositivos de asistencia ventricular, fue mucho más común fue mucho más común la generación de anticuerpos donantes específicos de novo, que son estos, en los pacientes que tuvieron rechazo mediado por anticuerpos. ¿Qué hacer si un paciente tiene anticuerpos, está sensibilizado antes del trasplante cardíaco? Miren qué tan diferente es el pronóstico luego de 6 años de trasplante, cómo es el pronóstico de un paciente que nunca, o la supervivencia de un paciente que nunca desarrolla anticuerpos donantes específicos,
cómo cambia si el paciente tiene anticuerpos donantes específicos al momento del trasplante y cómo también se modifica, pero también se afecta la supervivencia del paciente si desarrolla luego del trasplante anticuerpos donantes específicos. Sin lugar a dudas es siempre mejor no tenerlos y siempre es peor estar sensibilizado antes del trasplante. Por eso es importante considerar que el paciente post-trasplante, así no hubiese tenido anticuerpos, y ya lo veíamos anteriormente que a lo largo de los años pueden ir formando anticuerpos, hay que estarlo vigilando para ver si desarrolla ese tipo de anticuerpos que implique algún cambio en el esquema inmunosupresor o hacer búsqueda más exhaustiva de algún tipo de rechazo, bien sea humoral, es decir, mediado por anticuerpos, celular, o que va a ser desarrollo de vasculopatía del injerto. ¿Por qué? Miren esto. Aquí hay 3 grupos de pacientes. En la línea negra continua son pacientes que nunca tuvieron anticuerpos donantes específicos y donde la supervivencia a 10 años es del 53%. En la línea punteada son pacientes que tuvieron unos PRA por encima de 20, pero que luego de algún tipo de intervención tuvieron reducciones de más del 20% en este nivel de PRA. Esos pacientes tienen una supervivencia más parecida a la de los pacientes que nunca tuvieron anticuerpos donantes específicos. Y en la línea, en la raya discontinua, vemos los pacientes que tuvieron un PRA por encima de 20 y que no lograron reducciones más del 5% luego de intervenciones en cuanto al nivel de PRA. Esos pacientes tuvieron un peor pronóstico, una peor supervivencia a 10 años del trasplante. En general se considera que la reducción significativa de los PRA por encima de 20% en contra de menos 5% se asoció con mayor supervivencia del injerto, un RR de 0.88, y la diferencia en supervivencia entre los 2 grupos de pacientes fue de 17 meses. 17 meses puede no parecer mucho, pero para un paciente trasplantado puede ser de un significado considerable en cuanto a ganancia en meses de vida. El PRA preoperatorio permite determinar, a través del valor de corte, define si el paciente debe ser desensibilizado o no. Hacemos seguimiento en el PRA como un monitoreo cada mes, cada 2 meses, con o sin protocolo de sensibilización, porque el paciente puede sensibilizarse igual en lista de espera. Y hay umbrales en el patrón de anticuerpos que definitivamente hacen que el paciente no sea candidato a trasplante. Entonces es la importancia de la medición del PRA preoperatorio. En el preoperatorio también el cross-match, cuando el paciente está sensibilizado, podemos hacer estudios en el donante y en el receptor que nos permitan definir si hay antígenos o hay incompatibilidades inaceptables en cuanto uno y otro, que permita definir que ese paciente no se va a beneficiar de ese corazón y mejor se le asigna a otro. Y hacemos seguimiento postoperatorio de los anticuerpos donantes específicos ya en forma rutinaria. Esto no se hacía en años anteriores. Usamos ensayos de fase sólida basados en single antigen. Esta es la frecuencia de monitorización de los anticuerpos contra el HLA en la evaluación inicial y luego de cada 3 o 6 meses en lista de espera, ante un evento sensibilizador, transfusiones, un evento infeccioso a las 2 semanas de que se presentaron estas novedades, y 1 o 2 semanas luego de la terapia de sensibilización. También hacemos mediciones de los PRA para definir si el paciente que está siendo tratado, bien sea como de sensibilización o para un rechazo, ha logrado disminución en el valor de anticuerpos. ¿Hay un número mágico para desensibilizar? Pues realmente no. La decisión está basada en la experiencia del centro, no solo en el valor de inmunofluorescencia, sino entre los antígenos contra los cuales haya anticuerpos donantes específicos, porque sabemos que hay unos bastante antigénicos que producen bastante daño, otros no tanto, incluso independiente del valor de la inmunofluorescencia. Muchos centros en el mundo toman la decisión de desensibilizar en el pretrasplante, aquel que tenga unos PRA entre 10 y 50, y los regímenes potenciales para desensibilización, bien sea en forma individual o en combinación, son estos que aquí se enumeran: inmunoglobulina, rituximab, plasmaféresis, ciclofosfamida, bortezomib y carfilzomib. Todos tienen un punto o
una diana específica dentro de la respuesta inmune en donde actúan, por ejemplo, los esteroides, el mofetilmicofenolato, los anticuerpos antitimocito, suprimen la respuesta del linfocito T. La plasmaféresis lo que se encarga es de inhibir o barrer esos anticuerpos preformados, y así distintos fármacos o distintos procedimientos no farmacológicos han permitido barrer esos anticuerpos y que el resultado clínico en los pacientes y el pronóstico sea mejor, que hayamos logrado cambiar la historia natural de un rechazo mediado por anticuerpos. ¿Qué define el éxito? Un SPRA de 0 sería extraordinario, pero eso no es lo usual. Descenso en los SPRA al comparar con el valor basal, y que digamos que esta es la medida o a la cual más acudimos. Es un buen indicio de que el porcentaje de anticuerpos, de que la inmunofluorescencia caiga. Y sin duda alguna la valoración clínica es importante. Si el paciente va bien clínicamente, si los síntomas mejoran, si la ecocardiografía mejoró, pues para nosotros también se considera que vamos por buen camino y que estamos tratando en forma correcta al paciente. ¿Qué define una falla? Un paciente que no se haga candidato a trasplante después de un protocolo de desensibilización o que evolucione clínicamente a la muerte. Esta es la implicación de tener anticuerpos luego del trasplante, ¿sí? Estos son los factores de riesgo: dispositivos de asistencia, infecciones virales, algunos factores de tipo étnico influyen, la transfusión de productos, el trasplante repetido o la multiparidad. Lo sensibilizan al paciente. El paciente candidato a trasplante sensibilizado tendrá más rechazo, más vasculopatía del injerto, incrementa la mortalidad y retrasa también los tiempos del trasplante. Y aquí tenemos las diferentes vías para tratar de modular el paciente trasplantado de corazón sensibilizado y mejorar el pronóstico tanto del injerto como al paciente. ¿En qué influye la presencia de anticuerpos luego del trasplante? En rechazo celular, en disfunción primaria del injerto, en rechazo humoral o mediado por anticuerpos, en vasculopatía del injerto y en trasplante de pulmón, en bronquiolitis obliterante o una disfunción también crónica del injerto. Esto es lo que pasa luego del trasplante, ¿sí? 357 pacientes, de ellos tenían anticuerpos donantes específicos 194, 50 contra clase 1, 144 contra clase 2. Miren, el paciente negativo estuvo libre de rechazo vascular, ¿sí? Casi en un 100%. El paciente con anticuerpos clase 2 tuvo rechazo al primer año del trasplante en un 10%, un rechazo vascular, y el paciente con anticuerpos donantes específicos clase 1, 65% apenas estuvieron libres de un componente por rechazo vascular. La supervivencia mantiene una tendencia muy similar. El paciente que no expresó anticuerpos, una supervivencia a 4 años cercana al 95%. El paciente con anticuerpos contra el clase 2 y contra el clase 1, una supervivencia que se bajó al 80% luego del tercer año post-trasplante. Es decir, la presencia de estos anticuerpos influye en el pronóstico de los pacientes. Miren, esto es lo que sucede en cuanto a rechazo mediado por anticuerpos. Este es un paciente sin anticuerpos donante específico, luego de algo así como 5 o 6 años de trasplante, libre de rechazo mediado por anticuerpos más del 90% de los pacientes, mientras que el paciente que tiene anticuerpos donante específicos, al mismo tiempo de seguimiento, ya un 20% de estos pacientes habían tenido al menos un episodio de rechazo mediado anticuerpos, que recordemos que es un tipo de rechazo con más mortalidad que el rechazo celular, ¿sí? Nuevamente, libre de rechazo mediado por anticuerpos, pero ya de acuerdo al tipo de anticuerpos, si es clase 1 o si es clase 2. Aquí parece que los clase 2
a diferencia del estudio anterior, tuviesen un peor comportamiento en cuanto a la probabilidad de que el paciente desarrolle rechazo mediado por anticuerpos cuando se compara con los de clase 1 únicamente. Y hay que recordar también que hay otro tipo de anticuerpos donantes específicos no dependientes de los HLA que también pueden tener, que se crean contra algún otro tipo de receptores o de sustancias que también pueden tener alguna implicación pronóstica. Pero los más estudiados son sin duda los anticuerpos donantes específicos dirigidos contra la HLA clase 1 y clase 2. ¿Qué pasa con los anticuerpos por trasplante y el tratamiento para desensibilizar al paciente? Pues, hombre, infecciones, a veces hay respuestas variables con rebote en el título de anticuerpos, hay más inmunosupresión y mayor riesgo de otro tipo de complicaciones como neoplasias cuando se es más intensivo con el régimen inmunosupresor, y los costos. Esta es una experiencia en nuestro centro. Esto es de un grupo de California, reducción de autoanticuerpos vía inhibición de la proteosoma en trasplante cardíaco. Tuvieron 7 casos. Se infectaron, o la infección fue el evento adverso más común: 4 infecciones de línea, 3 infecciones urinarias, 2 pulmonares, infección por Clostridium difficile, una infección del driveline del dispositivo de asistencia ventricular y 2 muertes asociadas con sepsis, que hemos tenido nosotros en la clínica Cardiovida hasta el momento. 21 pacientes que hemos tratado para rechazo mediado por anticuerpos, esto estoy hablando de los últimos 6-7 años. El evento adverso más común fue la infección, 24%, 3 bacteriemias, una neumonía, una diarrea y una infección al catéter. Estos fueron los gérmenes que aislamos, siempre piógenos, y una mortalidad, cuando hay infección, del 60%. ¿Sí? Entonces, esto siempre hay que considerarlo. Esto es lo que logramos en cuanto a descensos en la concentración de los PRA, de los clase 1 del 30 a un 12% y en los clase 2 de un 42 a un 20%. Aquí hablamos de promedios. ¿Sí? En cuanto a la inmunofluorescencia promedio o al momento del diagnóstico fue de 15.210, realmente una inmunofluorescencia importante. Costos, tanto en Estados Unidos como en Colombia, son tratamientos costosos. Esto es en dólares. El costo del rituximab, $2.600 en el país. La inmunoglobulina, costo aproximadamente de $7.000. La plasmaféresis, aproximadamente entre $1.500 y $2.000 por sesión. Les recuerdo que ya hacemos entre 6 y 7 sesiones de plasmaféresis. El bortezomib y el eculizumab, fármacos pues también de costos bastante importantes en nuestro medio. Esta gráfica es del doctor Stelic. Él fue el editor en jefe del Journal de Trasplante de Corazón y Pulmón y realmente, aunque hemos avanzado en la detección del rechazo mediado por anticuerpos, hemos sabido interpretar mejor la presencia de los anticuerpos donantes específicos. Realmente todavía tenemos muchos vacíos. Si tenemos unos anticuerpos muy positivos con una función del corazón anormal, por una ecocardiografía con síntomas, pues ahí no hay duda que este paciente lo tratamos, pero tenemos puntos intermedios en donde nos encontramos con anticuerpos donantes específicos. El estudio histológico no nos aporta mayor cosa y el injerto funciona bien, es decir, como la presencia de anticuerpos en un paciente asintomático, y eso tenemos que empezar a depurarlo mejor para saber si, anticipándonos al tratamiento de pacientes asintomáticos, pudiésemos prevenir y mantener en mejor estado la función del injerto. Para concluir, podemos decir que la sensibilización es una limitación para el trasplante en muchos posibles candidatos, que la modulación de estos factores en la medida de lo posible permite disminuir la aparición de anticuerpos donantes específicos, que la desensibilización es una alternativa. Sin embargo, los datos en trasplante cardíaco son limitados, a diferencia de la experiencia en otro tipo de órganos sólidos, y los costos son considerables, y que el desarrollo de anticuerpos donantes específicos en el posttrasplante sin duda alguna confiere un peor pronóstico para la supervivencia del paciente. Muchas gracias.